curso que comienza hoy se llama Innovación en Cirugía. Sé que hay varios nuevos, así que bienvenidos a todos. Gracias por participar. Este curso de Innovación en Cirugía son 4 clases de distintas especialidades. El día de hoy es el módulo de cardiovascular. Para los que no nos conocen mucho, nosotros somos Mirai 3D, que somos una startup de ingeniería biomédica dedicados a tratar de ayudar a los médicos para beneficio, digamos, del paciente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos 2 grandes líneas de trabajo. Por un lado, la impresión 3D de modelos anatómicos específicos de cada paciente para planificar cirugías y a veces también simularlas. Y por otro lado, nuestra otra gran línea de trabajo, que es la parte de simuladores físicos para entrenamiento médico. Yo soy Agustina Tibó, quien les habla, soy parte del equipo de Mirai 3D, y bueno, una de mis tareas es acompañarlos aquí a lo largo de todo el curso. En la clase de hoy vamos a ver entonces, primero que nada, la presentación de casos clínicos complejos utilizando tecnologías 3D. Primero va a hablar el doctor Norberto Berber, que es cirujano cardiovascular pediátrico del Hospital Pedro de Elizalde de Argentina. Segundo va a hablar el doctor Mariano Brancip, que es subjefe del programa de trasplante cardíaco del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, también de Argentina. Y por último nos acompaña desde Perú el doctor Jesús García Pinzás, que también es cirujano cardiovascular pediátrico del Instituto Nacional Cardiovascular. Luego vamos a hacer las preguntas, así que las preguntas las pueden, si quieren, si les surgen, ir escribiéndolas por el chat, y luego las respondemos al final. Y por último, un cierre y una invitación. Así que, bueno, vamos a comenzar la presentación del doctor Norberto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como ya hizo la presentación Agustina, mi nombre es Norberto Berber, soy cirujano cardiovascular infantil, en este momento perteneciente al Hospital Pedro de Elizalde, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nosotros con los chicos de Mirai, bueno, un agradecimiento especial para ellos por la invitación a este Zoom. Hemos venido transitando desde el año pasado el conocimiento y la inmersión en el mundo 3D en este hospital, y hemos tenido su colaboración y, bueno, por parte de nosotros el placer de trabajar en 2 casos muy particulares. Son casos de pacientes muy complejos. Sabemos que las cardiopatías congénitas no solamente afectan al corazón, sino también a los grandes vasos, y básicamente de eso se trata esta charla. Son 2 pacientes portadores de atresia pulmonar con C y B, y uno presenta colaterales sistémico-pulmonares, y el otro la presentación de arterias de ramas pulmonares con colaterales, pero las 2 de diferente pronóstico. Como sabemos, la atresia pulmonar es una de las más complejas de las cardiopatías congénitas, y nosotros nos basamos, según la clasificación de Barbero-Marcial, en 3 tipos: las que presentan ramas pulmonares buenas, las que presentan ramas pulmonares de menor calidad y con la presencia de colaterales sistémicos pulmonares, y las que no presentan ningún tipo de ramas pulmonares y solamente nutren los pulmones a través de colaterales sistémicos pulmonares. La paciente número 1, que es la que acabamos de presentar, es una niña que actualmente tiene 22 meses y está en seguimiento por nuestro servicio. Es perteneciente al grupo C de este tipo de patologías, la más compleja de todas. Por lo tanto, la toma de decisión es muy difícil también. Empezamos con el diagnóstico clínico, ecocardiográfico. Fue sometida a una toracotomía exploradora en búsqueda de un tronco pulmonar y o alguna rama pulmonar verdadera que le permita algún tipo de crecimiento o reclutamiento. Y en ese momento, infelizmente, no encontramos nada. Posteriormente seguimos insistiendo, hicimos angiotomografías, las cuales nos demuestran los siguientes resultados.
la próxima, Agus. Perdón, el cateterismo previo, sobre todo para demostrar que en el llenado ventricular, en la inyección ventricular, en la salida aórtica, solamente se ve la irrigación pulmonar a través de las colaterales. No pudimos distinguir ningún tipo de salida ventricular derecha, no vimos tronco, no vimos ramas pulmonares verdaderas. Y después, en la siguiente inyección, que es la del lado derecho, se puede ver canalizado una colateral sistémico pulmonar que brinda irrigación a ambos lados del pulmón. En las tomografías, la siguiente. En las tomografías, bueno, podemos ver efectivamente la presencia de las colaterales sistémico-pulmonares. Solamente no pudimos definir ningún tipo de tronco y o arteria pulmonar verdadera, tanto a la izquierda como a la derecha, y eso nos termina de confirmar el diagnóstico, a lo cual procedimos a hacer una reconstrucción justamente con los profesionales imagenólogos y biomédicos de Mirai, y pudimos hacer esta reconstrucción donde pudimos ver desde todos los ángulos cómo nacen las colaterales sistémico-pulmonares, cómo se distribuyen, y en base a eso plantearnos sobre todo si era posible el reclutamiento de alguna de esas colaterales. La vía aérea y la relación con las colaterales sistémico-pulmonares es muy importante, y esta paciente infelizmente tiene una mala relación entre la vía aérea y las colaterales sistémico-pulmonares. Entonces fue profundamente discutida y en consenso con los padres en este momento se decidió no hacer nada actualmente. Como ustedes ven, ese es el modelo impreso, donde lo pudimos tener en la mano y poder ver desde todos los ángulos posibles si era de alguna manera factible hacer algún tipo de reclutamiento, algún tipo de unifocalización, pero la presencia de la tortuosidad y los diferentes calibres en las colaterales y la presencia de la interposición de la vía aérea se nos hace completamente dificultoso, ya sea por abordaje de toracotomía lateral o por esternotomía, si vemos que es muy difícil, y en este momento la paciente está en control clínico, en vías de resolución, con una saturación que va entre 80 y 82%. Hemos conversado con los padres y con paliativos del hospital y con el servicio social para hacer un seguimiento estrecho y ver qué es lo que qué es lo que le depara el destino a esta paciente. Por nuestra parte le ofrecimos la posibilidad del abordaje quirúrgico, pero ellos todavía están en vías de discusión. La siguiente es un niño de 11 meses, también con diagnóstico de atresia pulmonar, CIB y colaterales sistémicos pulmonares. En este paciente pudimos abordarlo de diferente manera que al anterior. Empezamos con el cateterismo, como en el hospital tenemos a disposición el cateterismo cardíaco, y en la corrida se puede ver en una inyección ventricular directamente como al mismo tiempo que se llena la aorta se llena la vascularización pulmonar. Eso ya nos da otra perspectiva en este paciente, por lo cual seguimos ahondando en la búsqueda de ese tronco pulmonar y esos ramos pulmonares verdaderos, los cuales con esta angio-TC podemos ver en ese color turquesa, en forma de pajarito o en forma de B corta, lo que consideramos el tronco pulmonar atrésico y ambos ramos pulmonares. Eso nos da pie a nosotros para pensar en el reclutamiento de esas arterias pulmonares y buscar un tratamiento que le provea al paciente de flujo pulmonar efectivo. En la de la derecha se puede ver cómo hay una relación anatómica entre las estructuras vasculares y la vía aérea,
y demás anatomía de la región. Con estas, no precisamente con esas imágenes, procedimos a hacer la reconstrucción con los profesionales de Mirai, y nos encontramos con una dicotomía, porque en estas imágenes nosotros no pudimos identificar claramente ese tronco pulmonar y esas ramas pulmonares. Lo que sí pudimos identificar claramente son todas las colaterales que nutren a los pulmones y por las cuales son una parte del flujo pulmonar que este paciente tiene. A pesar de no haber encontrado en esta reconstrucción las ramas pulmonares, el paciente fue sometido a cirugía. Y en la cirugía lo que pudimos ver es esto. Yo estoy desde el teléfono, no veo tan claramente las imágenes, pero les voy a pasar a explicar. Hay unos vessel loop o unos liga loop de silicona que están rodeando lo que serían las ramas pulmonares verdaderas, el azul hacia la derecha, el rojo hacia la izquierda, teniendo en consideración que hacia abajo es la cabeza del paciente y hacia arriba son los pies. Y en la foto se puede observar un pequeño hilo de prolene que sostiene lo que es el tronco pulmonar. Es decir, en cirugía pudimos encontrar estas estructuras, los cuales nos permiten a nosotros poder realizar un tratamiento con la colocación de un tubo de Gore-Tex, generando una anastomosis sistémico pulmonar desde la aorta directamente hacia el origen de las ramas pulmonares, lo que constituye lo que se conoce como anastomosis tipo Brizard. Eso le permite al paciente un flujo permanente en las arterias pulmonares, con la posibilidad del crecimiento de esos ramos pulmonares y en un tiempo futuro hacer una cirugía de corrección completa. Por lo tanto, consideramos que este paciente tiene mejor pronóstico que el paciente anterior. Lo que sí es necesario resaltar y recalcar es que la calidad de las imágenes previas a la reconstrucción es muy importante para poder tener una reconstrucción en 3D que sea mucho más fidedigna, o mejor dicho, que sea absolutamente fidedigna. Por ahí lo que nos falló a nosotros fue que las imágenes de la angio-TC que teníamos previamente, con la que nosotros trabajamos con la gente de Mirai, no eran tan de buena calidad como las que vimos después. Pero sí podemos decir de que la reconstrucción en 3D es absolutamente fidedigna cuando las imágenes de la TC son buenas también. Después, a modo de comentario, con respecto a la utilización de modelos 3D y de toda la tecnología que podemos usar, este artículo es recientemente publicado por la gente de Toronto, que ellos están muy avanzados, están realmente muchos pasos adelante nuestro, no solamente en la reconstrucción de imágenes 3D, en la impresión de los modelos, en la calidad de la impresión con los materiales que ellos están trabajando, y hace indispensable, o recalca este artículo, lo indispensable de la utilización de la tecnología 3D en el uso de cardiopatías complejas, principalmente en patologías como doble salida de ventrículo derecho, drenajes anómalos, tanto sistémicos como pulmonares, transposición de grandes arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que el mundo de las cardiopatías congénitas es muy grande y por lo tanto la necesidad de introducir esta tecnología es muy importante para nosotros. Es educativo y a su vez nos permite entender con mayor detalle qué es lo que estamos, con qué tipo de pacientes nos estamos enfrentando, y nos permite hacer una planificación mucho más exacta de la cirugía que vamos a realizar. Como pueden ver, se pueden medir diámetros, se pueden ver relaciones intracardíacas entre las estructuras valvulares, entre los diferentes niveles a los cuales nosotros tenemos que acceder. Incluso nos permite a nosotros prediseñar parches o conductos o
túneles antes de entrar en cirugía en sí mismo. También en la parte educativa es muy importante, ya que los residentes o los médicos que están en formación tienen la posibilidad de acceder a la patología propiamente dicha y poder practicar las cirugías antes de ir al paciente. Como pueden ver acá, estos son modelos diseñados por ellos, en defectos del septum atrioventricular, en transposiciones de grandes arterias e incluso en hipoplasia de corazón izquierdo. Ellos, como ven, están muy avanzados. Nosotros, a comentario así, a corolario, nosotros el año pasado, junto con Mirai 3D, tuvimos una experiencia fabulosa con simulación en coartación de aorta. Una experiencia tremenda que nos ha demostrado la necesidad sumamente importante de poder poner a prueba no solamente nuestras habilidades, sino la capacidad de enseñar a los que están en formación. Como pueden ver acá, es un modelo de transposición de grandes arterias creado por ellos mismos. A la izquierda está el modelo original con la patología y a la derecha está el modelo corregido en un postquirúrgico. Para nosotros es indispensable la utilización de 3D para poder ofrecerles a nuestros pacientes el mejor tratamiento, el tratamiento individualizado de cada uno de ellos, para así de esa manera obtener los mejores resultados que podemos brindarles. Bueno, muchísimas gracias por la atención y estoy atento a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. Excelente presentación. Vamos a seguir entonces con Mariano, así que vamos perfecto con el tiempo, y vamos dejando las preguntas. Todas las preguntas que tengan, vayan haciéndolas por chat, y las vamos respondiendo al final de todas las presentaciones. Bueno, muchas gracias Agustina, muchas gracias a Mirai 3D por la invitación. Yo soy Mariano Brancic, soy cirujano cardíaco pero de adultos, así que voy a comentar patología congénita del adulto en este caso, que como ustedes saben es cada vez más frecuente para nosotros, y como cirujanos de adultos poco acostumbrados a ver estas cosas, los modelos 3D nos ayudan y mucho. Todos ustedes saben que la aplicación de los modelos 3D en cirugía cardiovascular o en patología cardiovascular es muy amplia, y no solo remedan la anatomía, como vimos en la charla previa y como vemos en estas imágenes, sino que además también son tan precisos que incluso pueden remedar la fisiología o la fisiopatología, como ustedes ven acá, un ejemplo de un ecodoppler cardíaco del paciente con una estenosis aórtica, y lo mismo en el modelo 3D, que es exactamente igual, de tal forma que no solo son muy precisos para detallar lo anatómico, sino que incluso también sirven para detallar fisiología o fisiopatología. En cardiopatías del adulto, los modelos 3D se han utilizado en varias patologías. Una de ellas es, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense en este caso una tomografía con una hipertrofia muy severa del septum, y cómo se ve en el modelo 3D flexible, en este caso, o malleable y desarmable, el septum severamente hipertrófico, de tal manera de poder proyectar la cirugía y proyectar la posibilidad de necesitar alguna otra técnica agregada en los músculos papilares y demás. Esta era la patología que yo como cirujano de miocardiopatías quería presentar, pero finalmente nos apareció en la consulta una paciente con una patología congénita del adulto, que es finalmente la que les voy a contar. Los modelos 3D, como acaba de explicar el doctor, son muy útiles en la patología congénita, sobre todo compleja, porque, como dije, no solo permiten mejorar el entendimiento de la anatomía, sino además guiar y planear la estrategia quirúrgica. Fíjense este artículo de 79, una revisión de 79 artículos, cómo el modelo 3D permitió planear la cirugía, simularla, y muy importante, que también lo dijo recién el doctor, la educación tanto de médicos como de la familia y como del paciente, eventualmente cuando el paciente es grande y puede entender, porque esto hace mucho más sencilla la explicación del cuadro y la explicación de la posibilidad terapéutica que tienen estos pacientes a través de la cirugía, y además hace más sencillo a los residentes y a los médicos en formación entender la complejidad de estas situaciones, como la que acabamos de ver, mucho más compleja que las que yo les voy a presentar ahora.
Entonces llegó nuestro primer caso con Mirai 3D, se trata de una mujer de 25 años, que es asintomática y que tiene una talla de 1,5 metros, con 2 cirugías cardíacas previas, la primera a los 4 años y la segunda a los 10. En la primera cirugía lo que se hizo fue una resección de membrana subaórtica, y en la segunda se completó esa resección y se hizo comisurotomía de una válvula aórtica con patología propia, con hipoplasia y con valvas coronarianas más grandes que lo habitual. En ese momento se pasó a una bujía 14, y que era una bujía adecuada para el peso y la altura de la paciente en ese momento, y de hecho fue así porque la mujer vivió 15 años hasta el momento actual sin ninguna problemática. Viene con estudios de otra institución en los cuales se ve un electrocardiograma sin patología demasiado importante, un ecodoppler cardíaco en el cual se ve aumento de la velocidad y del gradiente subaórticos, pero no tiene un septum hipertrófico, de tal forma que con la resección del septum, si hubiese sido hipertrófico, parte de la patología se podía haber aliviado, pero no era este caso, lamentablemente. Y en esa misma consulta, en el ICVA, le hicimos un ecodoppler color cardíaco, que por vista paraesternal derecha mostraba mucho mayor velocidad y sobre todo el doble de gradiente subaórtico que en los estudios que traía. Así que se le pidió en ese momento un eco transesofágico que confirma el gradiente elevado, que confirma una válvula aórtica con una estenosis por área y con una insuficiencia que impresiona moderada severa. La chica estaba asintomática, realizando actividad física, así que continúa en control clínico. Se le sugiere efectuar una prueba de consumo de oxígeno en los próximos meses, ya estábamos en 2019 para este momento, y se planea la eventual necesidad de la cirugía a mediano plazo. Volvió a control un año después, un año y pico después, pandemia de por medio, esta vez levemente sintomática, y entonces se hizo finalmente el consumo de oxígeno que habíamos planteado, y en ese consumo de oxígeno se ve cómo ella tiene un consumo por debajo del previsto para la edad, llegando al 70%, de tal forma que se conecta entonces con cirugía cardíaca, se la deriva a nuestro consultorio. Ahí ella refiere estar algo más sintomática por cansancio, por leve disnea que antes, pero dice que se siente bien, que puede hacer sus ejercicios todos los días, y entonces se comienza a hablar de la posibilidad de reemplazo valvular y eventualmente evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se trata de una tercera cirugía, así que esto es algo que probablemente fuese más complejo. La paciente dice que ella prefiere no volver a operarse, con lo cual la posibilidad de un ROS o de una válvula biológica quedan un poco más relegadas, de tal forma que le ofrecemos un reemplazo valvular aórtico mecánico, y ella en ese momento aceptó esta posibilidad. Así que comenzamos los estudios preoperatorios. El ecodoppler cardíaco actual muestra una estenosis subaórtica que es tuneliforme, con un segmento muy chiquito de 9 milímetros, es una porción más estrecha, un anillo aórtico también muy pequeño, que le dejaría eventualmente, si ponemos una válvula sin la ampliación del anillo, un mismatch severo, por lo cual no queremos para un paciente tan joven, y además tiene ahora mucha más velocidad y mucho más gradiente que en los ecos previos, con lo cual evidentemente esto ha progresado, y eso es lo que se tradujo en el consumo de oxígeno menor. El ecotransesofágico ve una válvula bicúspide con fusión de sus valvas, con apertura en cúpula, con una insuficiencia moderada severa, y un tracto de salida tuneliforme, con algo de refringencia probablemente de la cirugía previa. Aquí están las imágenes del eco, espero que se vean bien. Como se ve a la izquierda, un tracto de salida tuneliforme y una válvula aórtica muy deformada, que abre en cúpula, con sus valvas muy gruesas, y con una estenosis subaórtica y aórtica muy importante, que se ve en la velocidad del tracto de salida, y además una insuficiencia aórtica por lo menos moderada. Hicimos una angiotomografía evaluando las arterias coronarias, que eran normales, obviamente en una mujer tan joven, y que además tenían disposición normal, y evaluamos con la misma tomografía la válvula aórtica, que se encontraba severamente calcificadas las valvas, con un RAF, fíjense cómo se ve acá la calcificación de la válvula aórtica, y confirmábamos la medición del anillo que se había hecho por eco, un anillo muy chiquito, que nos permitía colocar una válvula muy chiquita, con lo cual íbamos a quedar como un mismatch severo. Con esta misma tomografía hicimos todos los modelos de reconstrucción, y aquí se ve el tracto de salida desde el ventrículo, y fíjense cómo el tracto de salida es elíptico, y es muy chiquito, mide 6 milímetros por 12 milímetros,
con lo cual tenemos ahí un problema no solo en el anillo aórtico, sino en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así que en resumen se trata de una mujer ahora de 28 años, con 1,5 metros de superficie, con 2 cirugías cardíacas previas, que ahora está levemente sintomática por disnea, pero que tiene caída del consumo del oxígeno, y que tiene una estenosis subaórtica severa, con un tracto de salida tuneliforme y una insuficiencia aórtica también moderada severa. Entonces nos parecía ahora que el plan del reemplazo valvular aórtico mecánico que le habíamos propuesto nos iba a quedar corto, porque como vimos, el anillo y el tracto de salida eran muy chiquitos. Esta es la reconstrucción del modelo anatómico 3D virtual para planear la cirugía. Fíjense la relación del esternón con el ventrículo derecho, algo que obviamente revisamos siempre para la posibilidad de la reentrada en el tórax, tercer cirugía en este caso, y fíjense la relación de la aorta con el esternón, algo con lo que tuvimos que lidiar un poco en la apertura del tórax. En este modelo se ve la vista desde la aorta, esta es la pulmonar, esta es la aurícula izquierda, esta es la cava superior y esta es la aorta, y fíjense la válvula como está completamente deformada, toda fusionada con un muy pequeño orificio central que es elíptico y que es absolutamente chiquitito. Eso es lo que le generaba su estenosis y su insuficiencia, y el modelo visto desde el ventrículo izquierdo a la derecha y derecho a la izquierda, donde se ve ausencia de hipertrofia del septum, no hay nada que se sobresalga, con lo cual uno pudiese pensar que con una miectomía septal podría ayudarla, y de vuelta, el tracto de salida tuneliforme y un pequeño orificio valvular allí al fondo. El modelo anatómico visto desde la aorta para recalcar cómo se ve perfectamente bien la válvula aórtica toda deformada y con un orificio central, y ahora lo mismo pero sin válvula aórtica, para ver cómo como vimos antes, el tracto de salida era elíptico y era muy pequeño, lo mismo pasa con el anillo aórtico, y fíjense este escalón que se ve acá, es la tunelización del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la cual íbamos a tener que enfrentarnos. Entonces, de vuelta a lo mismo, acá se ve la forma elíptica del tracto de salida y un escalón importante entre el tracto de salida y la aorta y la válvula, donde estuviese posicionada, que nos deja más o menos un tracto de salida tuneliforme de unos 2 centímetros de largo. Este es el modelo de la aorta aislada, donde se ve el botón de la coronaria izquierda, y de vuelta, desde la cabeza, la visión del cirujano sin válvula, el anillo elíptico y el escalón del tracto de salida, que es tuneliforme, y lo mismo ahora cuando gire visto desde abajo, donde se ve el tracto de salida completamente deformado y tuneliforme. Así que solo con el reemplazo valvular, en este caso, no nos iba a alcanzar, íbamos a tener que trabajar con el tracto de salida, íbamos a tener que trabajar con la válvula. Este es el modelo rígido de la impresión 3D, visto desde la aorta sin válvula aórtica, para destacar de vuelta el anillo elíptico chiquitito, muy deformado. Y en este caso, fíjense desde abajo, intentando pasar la bujía más chiquita, que contamos, que es la bujía 16, no porque no tengamos otra, sino porque es la que correspondería a este paciente como mínimo, y esa bujía 16 ni siquiera progresa, así que en el modelo rígido pudimos observar esto mismo, y también obtuvimos un modelo flexible, que fue muy muy importante para nosotros, porque nos permitió planear la cirugía e incluso cambiar el procedimiento de como teníamos planeado. La bujía 16 no progresa desde ninguna de las dos posiciones, ni desde el ventrículo ni desde la aorta, nos deja una aorta muy muy chiquita, eventualmente si cambiáramos por una válvula de ese tamaño. No encuentro el mouse. Y entonces lo que hicimos fue pensar qué pasaba si ampliábamos el anillo y si ampliábamos el tracto de salida, cambiando por supuesto la cirugía, y en este caso con el modelo bioflexible haciendo una ampliación del anillo hacia anterior, porque también nos permitía de esa forma ampliar el tracto de salida, pasaba una bujía 20 y toda la hemicircunferencia anterior iba a tener que estar cubierta por un parche. El modelo flexible de vuelta con un medidor de tamaño pequeño, el tamaño más pequeño de válvula que contamos para los adultos, que le quedaba chico, como les dije antes, y entonces lo que pasó fue que tuvimos que cambiar, de acuerdo a lo que vimos en esos modelos, tuvimos que cambiar nuestro plan quirúrgico, que era inicialmente el reemplazo valvular aórtico mecánico, por otra cirugía bastante más compleja para nosotros, porque no estamos tan acostumbrados a hacerla, que es la ampliación del tracto de salida y del anillo hacia anterior, que es la cirugía de Conno-Rastán. Para los que no están muy familiarizados, aunque habiendo cirujanos pediátricos me da un poco de vergüenza contar esta cirugía,
Para los que no están familiarizados, como digo, se trata de una ampliación del anillo aórtico hacia anterior y del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en nuestro caso, con lo cual hay que abrir el ventrículo derecho, hay que abrir el septum y después cerrar los defectos, colocando una válvula, cerrar los defectos con parche. Les muestro un poquito un video de la cirugía, que espero se vea bien. Acá estamos con la aorta abierta de manera longitudinal, como se abre para este tipo de operación, que entonces tuvimos que replanear de acuerdo a lo que habíamos visto en el modelo. Se ve la válvula aórtica completamente deformada, rígida, calcificada, toda fusionada, que, bueno, ahí estamos resecando, acá hay un pequeño escalón de membrana y de tracto de salida, pero fíjense al fondo, el tracto de salida es bien chiquitito, el anillo chiquitito. Así que definimos hacer la cirugía de cono-Rastán. Aquí estamos abriendo el ventrículo derecho con el electrobisturí. En la apertura del ventrículo derecho hay que cuidar no lesionar la válvula pulmonar, ni tampoco lesionar los músculos papilares de la tricúspide. Y luego de abrir el ventrículo derecho, fíjense ahí se ve el catéter de Swan-Ganz al final, lo que hay que hacer es completar la apertura del septum, así como hicimos la apertura del modelo flexible, hicimos la apertura del septum y del anillo, de tal manera de ampliarlos, y de esa forma entre una válvula mayor, que no le deje un mismatch severo a la paciente. Medimos una bujía 20, que es una válvula de tamaño 20, que es absolutamente adecuada, le deja un Z-score de 0, así que hacia ahí fuimos. Estos son los puntos de la parte nativa del anillo. Ahí medimos una válvula 20 de vuelta. Pusimos puntos separados, apoyados en parches para cerrar el defecto del septum interventricular, y esos puntos ahí apoyados en el parche con plechets, y bajamos ahí un parche que en nuestro caso usamos pericardio bovino, que es doble. Ese parche doble implica una parte para el cierre de la comunicación interventricular que acabamos de hacer, una parte para el cierre de la aorta y otra parte para el cierre del ventrículo derecho, como vimos en los gráficos. Así que luego de los puntos separados reforzamos la sutura con una sutura continua, medimos una válvula de tamaño 20 y bajamos una válvula de tamaño 20, mecánica, como habíamos planteado, de vuelta a la bujía pasando sin ningún inconveniente, y ahí se ponen los puntos de la hemicircunferencia anterior del nuevo anillo, que ahora es de pericardio, se ponen desde afuera, apoyados en plechets como siempre hacemos, y en este momento estamos cerrando el ángulo diedro, que es el punto de posible sangrado, el ángulo que queda entre el septum, el ventrículo derecho y la aorta, así que ahí hay que tener cuidado de uno y del otro lado. Pusimos puntos separados con plechets, y a partir de ahí subimos cerrando, de vuelta lo mismo del otro lado. A partir de ahí lo que hicimos es subir cerrando un poco para progresar y que no nos quede todo esto escondido, cerrando la aorta, y ahí como se ve, haciendo una neoaorta, una neocara anterior de la aorta sería, con un parche de pericardio, con la mitad superior del parche. Ahí se ve cómo se va conformando la nueva aorta. Ahí está la válvula completamente bajada y bien colocada, con su mitad anterior de anillo compuesto por pericardio. Acá se terminó de cerrar la aorta y se comienza a cerrar el ventrículo derecho con la mitad inferior del parche que nos había quedado. Y esta es la cirugía final, queda bastante feo, pero funcionalmente está muy bien. Eso lo confirmamos con el eco intraoperatorio. Como ven, en el eco intraoperatorio preoperatorio hay un aumento de la velocidad muy importante, causado por la estrechez no solo del tracto, sino de la válvula. Y aquí se ve el tracto de salida bien amplio, el parche de pericardio se ve acá, y la válvula funcionando correctamente, sin aumento de la velocidad, que era lo que fuimos a buscar, ampliar el anillo para que no tenga gradiente, sin aumento de la velocidad y sin leak periprotésico, que es otra cosa que pudimos comprobar también en el eje corto. La paciente evolucionó bien, con bloqueo AB intermitente. Esto es algo que es frecuente, es una complicación frecuente que obviamente tratamos de evitar, pero que muchas veces no se puede. Se colocó un marcapasos el día 6º posoperatorio y se fue de alta. La vimos el día 15 posoperatorio en consultorio con su ritmo sinusal, con conducción AB normal, el marcapasos colocado en el septum, pero sin necesidad del mismo. Así que este es el caso que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mariano. Gran caso y bastante complejo, especialmente para los cirujanos cardiovasculares adultos.
Bueno, vamos con Jesús, entonces, que va a hacer su presentación ahora. Así vamos ya con la última charla de hoy. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas por el chat y las vamos a responder ahora en un ratito. Fíjate que estás con el micrófono silencioso. Eso, ahí va. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto y se ve también. Buenos días. Pues mi nombre es Jesús García. Les saludo desde el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Perú. Y el día de hoy voy a hablar un poco sobre tecnología 3D y ver la posibilidad si esta tecnología nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes o incluso, como les planteo en mi charla, poder cambiar la vida de nuestros pacientes. Agradecer una vez más a Mirai 3D por la invitación y iniciamos la presentación. Bueno, el día de hoy voy a presentar el caso de una niña de 2 años de edad, procedente de una provincia de Perú, del interior del Perú, con un diagnóstico un poco complejo, La niña es referida acá a nuestra institución con el diagnóstico de una doble vía de salida del ventrículo derecho, una de las patologías más complejas a las cuales nos enfrentamos los cirujanos cardiovasculares pediátricos. Llegó a nosotros con una medicación, ya tomando propanolol cada 12 horas y con una saturación baja, nos llegó saturando 70%. Bueno, al ingreso a nuestro servicio, a nuestro hospital, iniciamos los estudios de la niña para planificar su cirugía. Entonces, aquí les muestro la radiografía de tórax, que muestra una cardiomegalia importante, congestión pulmonar, a pesar de lo que les voy a mostrar ahora, ¿no? En la ecocardiografía, lo que se encuentra es una paciente con diagnóstico principal de una doble vía de salida del ventrículo derecho, como les había mencionado, con una malposición de grandes vasos, con una estenosis infundibular y valvular pulmonar severa, con una hipoplasia de anillo pulmonar, ramas pulmonares confluentes, un CIB amplio y una función biventricular conservada. Bueno, no voy a detallar mucho el caso en cuanto a imágenes médicas o discutir el caso en cuanto a posibilidades diagnósticas, pero sí en cuanto a las posibilidades de tratamiento que teníamos con esta niña. Bueno, acá en esta imagen de ecocardio podemos ver que la niña tiene dos buenos ventrículos, aunque un CIB muy grande, con buena función cardíaca. Este es un eje largo. Aquí podemos ver también un CIB muy grande. Vemos que la aorta está saliendo del ventrículo derecho. En cuanto a la tomografía, bueno, solamente les presento una imagen, que es esta, donde aparentemente esta niña tenía una rama pulmonar desarrollada, ¿no? Con una buena aorta, pero claro, anterior, saliendo del ventrículo derecho, lo que configuraría lo que es una doble vía de salida del ventrículo derecho. Llevamos a la niña a una junta médica, una reunión clínica entre cirujanos, cardiólogos pediatras, especialistas en imágenes, y se llegó a las siguientes conclusiones. Que se trataba de una doble vía de salida del ventrículo derecho, con malposición de grandes vasos, un CIB amplio de 15 milímetros, con una estenosis infundibular y valvular pulmonar, hipoplasia de anillo pulmonar y una estenosis pulmonar severa. Y en cuanto al plan de tratamiento, se propuso inicialmente un tratamiento correctivo con la posibilidad de un conducto pulmonar, es decir, una reparación intraventricular con un parche redirigiendo el flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacerle una cirugía de Rastelli para reconstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, hasta aquí llego con la parte de la... bueno, aquí vamos a poner una pausa en cuanto a
al caso clínico y les quiero hablar un poco acerca de la doble vía de salida del ventrículo derecho y por qué es tan importante o por qué hubiera sido tan importante para nosotros tener las imágenes y la reconstrucción 3D. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, te estamos viendo. Oh, perdón. Bueno, entonces, quería hablarles sobre la doble vía de salida del ventrículo derecho, ¿no? Esta es una patología muy compleja, con múltiples formas de resolverla. Por eso es que presento este caso, ¿no? Ahora, esta patología tiene algunas clasificaciones, algunas que son fisiológicas, que hablan de una doble vía de salida del ventrículo derecho tipo Fallot, en la cual hay la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, pacientes con fisiología tipo transposición de grandes vasos, pacientes con fisiología tipo UCIB nada más. Eso es en cuanto a la clasificación fisiológica, pero también podemos clasificarlo según la localización del CIB, es decir, del defecto septal, como pacientes con defecto subaórtico, subpulmonar, subaórtico y subpulmonar, y con un CIB no relacionado. Ahora, les mencionaba que este es un caso para nosotros muy difícil, incluso también de poder presentarlo el día de hoy, ya que va a ser, o lo que estoy presentando es un análisis retrospectivo de lo que podríamos haber logrado teniendo la tecnología de la reconstrucción 3D a tiempo. Bueno, en cuanto a los posibles procedimientos quirúrgicos para esta patología, tenemos variados. Tenemos muchos procedimientos que se pueden realizar, desde una paliación con bandas o un cortocircuito sistémico pulmonar como un Blalock-Dowsing, un redireccionamiento intracardíaco, una reparación intraventricular con reconstrucción del tracto de salida. También podemos ofrecer a estos niños switch arteriales como una operación de Yaten o un switch arterial auricular. Incluso se puede hacer switch con reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, asociándole el Rastelli o haciendo una translocación aórtica. También podemos llevar a estos niños a lo que es un abordaje de un solo ventrículo o un manejo univentricular, como hacerle una derivación de Glenn bidireccional, posteriormente una operación de Fontan. O una reparación biventricular más compleja con un Demus-Kay y un procedimiento de Yasuda. Muy bien, entonces en sala de operaciones, tuvimos que llevar a la sala de operaciones a esta niña antes de poder tener los modelos 3D y antes de poder haber analizado con la tecnología que Mirai nos ofrece el caso. Así es que debido a una baja en la saturación, llevamos a la paciente de urgencia a sala de operaciones y al analizar el caso, al examinar la anatomía de la paciente, concluimos en mesa operatoria que era imposible llevar a la niña a una reparación biventricular, debido a que el espacio en el ventrículo derecho era muy pequeño y no podríamos llevar la tunelización hacia la aorta. Así es que se decidió llevar a la niña a una reparación univentricular con una cirugía de Glenn bidireccional. Eso es lo que realizamos en la operación, una cirugía de Glenn bidireccional. Y bueno, aquí en este gráfico les muestro cuál es el algoritmo de manejo de un paciente con doble vía de salida del ventrículo derecho. Y aquí podemos ver claramente que, que hay muchas opciones para estos pacientes y que una adecuada o un análisis previo a la cirugía muy detallado nos puede llevar a mejorar la calidad de vida, incluso a cambiar la decisión quirúrgica que va a influenciar después en el paciente, ¿no? En el beneficio del paciente. Muy bien, luego analizando el caso, en base a este algoritmo y con los hallazgos intraoperatorios, vimos que nuestras opciones quirúrgicas podrían haber sido una tunelización del CIB a la aorta con un tubo BDAP, que se descartó en cirugía, una translocación de raíz aórtica, septar y hacer un tubo de BDAP, pero ya en
sobre la marcha y en sala de operaciones ya nos fue muy difícil ver si era posible hacer esta reparación. Así que hacerlo más seguro para la niña, para asegurarla que salga bien de sala de operaciones y asegurar que la niña pueda vivir después, la llevamos a una cirugía de Glenn, a una cirugía univentricular. Bueno, hablando otro poco más acerca de la doble vía de salida del ventrículo derecho, hay algunos determinantes anatómicos que nos van a ayudar para poder decidir el tipo de cirugía, ¿no? Y se analizó todo esto a través de las imágenes 2D que teníamos, pero demostró ser insuficiente en realidad. Muy bien, aquí les muestro las reconstrucciones con lo que nos ayudó Mirai 3D del caso de esta paciente. Aquí podemos ver que si bien existen dos ventrículos, el ventrículo derecho no es muy grande, no es pequeño. Podemos ver que la arteria pulmonar está cubierta por la aurícula izquierda que no permitía ver muy bien en las imágenes. Vemos una aorta anterior en mal posición, muy desarrollada. En esta imagen aquí, nos envían una transparencia tanto de la aorta como de la aurícula izquierda. Y aquí podemos ver la estenosis clara a nivel del tronco de la arteria pulmonar y también a nivel del infundíbulo del ventrículo derecho. En esta imagen podemos ver el corazón visto a través del ventrículo izquierdo. Podemos ver un CIB amplio, podemos ver un ventrículo izquierdo desarrollado, muy desarrollado. Aquí les marco con verde el límite del CIB, que era un CIB muy grande. Nos quedaba un septum pequeño en realidad, casi 50% de todo lo que debería medir el septum interventricular. Bueno, aquí estamos viendo la imagen a través del ventrículo derecho, el borde del CIB y hacia arriba podemos ver el borde de la aorta. Así es que nuestro parche tendría que ir tunelizando el ventrículo izquierdo desde el septum de la interventricular hacia la aorta, como muestro aquí. Pero eso ya nos dejaba con un ventrículo derecho muy pequeño y con una aceptación muy grande también. Entonces, también quería presentarles qué es lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? Y si es que los estudios avalan nuestra posición acerca de que los estudios 3D son muy importantes en casos complejos. Y en esta diapositiva les presento un estudio muy conocido en cirugía cardíaca pediátrica acerca del 3D, y este es un estudio multicéntrico internacional. Bueno, este estudio busca validar tres hipótesis. Uno es que la tecnología 3D nos va a dar réplicas precisas de la anatomía de un paciente con la cual vamos a poder nosotros realizar cirugía y planificar la cirugía. También plantea que la tecnología 3D mejora la satisfacción general de los trabajadores de salud, tanto de médicos cirujanos, de médicos intensivistas y cardiólogos pediatras. Y lo que me parece más importante y lo que va de acuerdo a lo que vengo presentándoles es que la tecnología 3D va a tener un impacto en las decisiones en el manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas complejas. Este es el resumen del estudio que realiza Valverde, donde se ve que de los pacientes enviados a cirugía, después de analizar estos casos con tecnología 3D, algunos llevaron a un cambio del plan quirúrgico. Y como vemos aquí, algunos que iban para manejo univentricular se podían llevar a manejo biventricular. Y también algunos casos de biventricular iban a manejo univentricular. Esto es muy importante para poder determinar el pronóstico de los niños. Entonces, en este estudio de Valverde se determina que exactamente como lo estábamos planteando, la tecnología de 3D tiene un impacto en las decisiones
que van a gobernar el manejo quirúrgico en cardiopatías congénitas complejas. Bueno, las conclusiones a las que podemos llegar es que la impresión 3D cardíaca es una herramienta poderosa que se debe considerar antes de intervenciones cardíacas complejas, en la medida de lo posible, ¿no? Se ha demostrado que el valor de la impresión 3D cardíaca es muy significativa en cuanto a la educación de profesionales de salud, tanto de la parte clínica y especialmente de la parte quirúrgica, ya que nos permite a nosotros poder planificar e incluso practicar nuestra cirugía antes de llevarla a cabo. También la técnica 3D mejora la comunicación sobre las cardiopatías entre las familias y los médicos. Podemos explicar al médico de intensivos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que esperamos después y cuáles fueron nuestras limitantes en el manejo quirúrgico. También podemos explicar a las familias cuál es la patología que tiene el niño y poder explicarles cuál es el pronóstico también. Y para finalizar, comentarles que la niña que presenté en el caso de la reconstrucción 3D fue dada de alta a la semana de hospitalización. La saturación mejoró, incluso llega al 90% y está en controles regulares por consultorio externo. Bien, eso sería en cuanto a lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por la presentación. Y bueno, ahora vamos entonces a abrir las preguntas. A ver, las preguntas que tengan. Yo ahí estoy viendo... A ver, esperen que... Algunas preguntas en el chat. Bien, preguntan qué tipo de imágenes se necesitan para poder usar la tecnología en cardiopatías congénitas. Bueno, acá en realidad los invito a Mariano es de adulto, pero también puede responder un poco esta pregunta, a Norberto y a Jesús, que cuenten un poco desde su experiencia, qué imágenes se utilizaron, si les costó mucho obtenerlas o cómo fue el proceso. En el caso que presentamos nosotros usamos tomografía de multicorte, angiotomografía multicorte, y la verdad es que no nos costó nada obtenerla, porque así como las obtuvimos del MADER, del tomógrafo del instituto, las pasamos a ustedes y ustedes las procesaron y obtuvimos esos modelos que realmente nos ayudaron a planear la cirugía y nos ayudaron incluso a modificar lo que teníamos planeado, porque, como les dije, pensábamos nosotros cambiar la válvula, pero finalmente eso no era lo que había que hacer. Sobre todo nos ayudó mucho el modelo 3D, el modelo flexible, porque en él pudimos planear específicamente lo que íbamos a hacer, que era ampliar el anillo hacia anterior y el tracto de salida, cortándolo y midiendo específicamente las válvulas que iban a entrar y planeando realmente si eso iba a quedar bien para la paciente o no. Por ahí vi una pregunta del chat que decía si el tamaño de los modelos es el real, y sí, es absolutamente el real, y eso es una gran ventaja, porque uno tiene en la mano lo que va a tener después en el campo operatorio. Así que sí, es muy simple, por lo menos para mí, que fue enviar nada más las imágenes, no sé después el proceso de armado de todo, pero para nosotros fue muy simple, y el modelo que obtuvimos fue absolutamente igual a lo que nos encontramos, y como les digo, planeamos la cirugía y cambiamos las cosas de acuerdo a eso. Gracias, Mariano. Norberto, Jesús, ¿quieren agregar algo? Sí, te agrego. Nosotros en nuestro hospital actualmente no tenemos un tomógrafo de alta resolución, tenemos un tomógrafo de 16 filas con los que se puede hacer angio-TC, pero lamentablemente los cortes van a salir demasiado separados uno de otro, por lo tanto necesitamos enviar a los pacientes a realizarse tomografías de alta resolución en otra institución que por suerte queda cerca de nuestro hospital.
Ellos tienen tomógrafos de 128 y de 256 filas, que son los más fidedignos, que son los de última generación, en los cuales las reconstrucciones son absolutamente realistas. Y quería agregar a lo que dijo el doctor Brancic recién, sí, las imágenes, los modelos, las reconstrucciones representan de forma fidedigna el tamaño con lo que nosotros nos encontramos en cirugía. Son réplicas exactas de lo que vemos cuando las imágenes son de muy buena calidad, las réplicas son exactas a las que nos encontramos en el campo operatorio. Buenísimo, gracias. Bueno, en nuestro caso solamente necesitamos enviamos las imágenes de tomografía a Mirai 3D y ellos nos ayudaron con la reconstrucción. Sí. Buenísimo. Sí, yo agrego que sí, se suelen usar tomografías computadas, son las imágenes que, digamos, más calidad tienen, por eso son las que más se utilizan para impresión 3D, pero también hay estudios que muestran que con resonancia magnética se puede, de hecho hemos hecho casos con resonancia magnética, y rayos X y demás. Después preguntan si se puede utilizar en Chile. Sí, la tecnología 3D está a lo largo de todo el mundo, nosotros particularmente también trabajamos con Chile, así que sí. Preguntan tiempos de envío tiempos desde el envío de las imágenes hasta obtener el modelo impreso. Bueno, ahí Norbert y Marian tuvieron la experiencia con impresión 3D, pueden contarnos un poco si fue rápido o cuánto tardó. Particularmente nosotros fue absolutamente rapidísimo. Nos pusimos en contacto a la mañana con ustedes, con Mati, con Santi, con Agustina, y en el transcurso de la tarde o a más tardar a la mañana del día siguiente ya teníamos las reconstrucciones digitales. Y con respecto a la impresión del modelo también fue básicamente lo mismo. Nos pusimos en contacto un día por la mañana y en la misma tarde ya tuvimos el modelo listo. Así que son prácticamente inmediatos los resultados y las reconstrucciones. Algo que para nosotros las cuestiones de tiempo siempre son bastante apremiantes, así que podemos contar, o puedo contar desde mi lugar la experiencia personal que tuve, y la verdad que fue fantástica. La experiencia mía fue la misma. Es más, tardé más yo en mandar todas las imágenes que lo que ustedes tardaron en mandarme los modelos. Me pareció muy importante el tema de poder ver los modelos primero de manera virtual y jugar en la computadora, dándolos vuelta y demás, como les mostré, y a partir de ahí elegir qué queríamos. Y a mí se me ocurrió esto, porque lo había visto en otros lados, ¿no? Porque se me ocurrió el modelo flexible, y Santiago me dijo, en 3 días lo tenés, y así fue. Y eso, de vuelta digo, me pareció mucho más útil que el modelo rígido, mucho más útil que el modelo rígido. Así que probablemente para la próxima pida modelo flexible únicamente y no rígido, porque la verdad que el modelo rígido es muy lindo de verlo y por ahí puede servir para mostrar al paciente, pero para planear la operación claramente el modelo flexible es lo que se necesita. Gracias. Bueno, sí, todo depende a veces también de la urgencia y demás, pero los modelos suelen salir dentro de los pocos días del pedido. Bien, al doctor García preguntan, teniendo ahora las imágenes de reconstrucción 3D, ¿pudiese ser ese caso a futuro convertible a una reparación biventricular? Bueno, vamos a tener que hacerle el seguimiento a la niña. Muy probablemente llevemos a Fontán nada más a la niña, o sea, a un manejo univentricular únicamente. Pero vamos a tener que seguirla. Sí. Y la última pregunta, Norberto, dicen, ¿el primer caso podría planificarse para reclutamiento más BTS bilateral programada y luego cierre CIB más conducto BD-AP? Ventrículo derecho auricular, arteriopulmonar. Sí, ahí la pregunta de mi amigo el doctor Carlos Troconi, que le mando un saludo muy grande y tengo un gran recuerdo de él.
Mira, Carlos, nosotros lo estuvimos evaluando el caso en profundidad. Solicité interconsultas en el extranjero con especialistas muy renombrados en este tipo de patologías. Tuve opiniones diversas e incluso mi opinión se condecía con la mayoría. La posición de las colaterales sistémico-pulmonares, la interposición de la vía aérea entre la más grande de las colaterales y el resto, hacían que el abordaje sea altamente dificultoso. Y sabiendo que la evolución de las colaterales sistémico-pulmonares es hacia la involución, hacia el estrechamiento progresivo de las mismas, la realidad es que decidimos dejar expectante el caso y ver cómo evoluciona la paciente en el próximo tiempo. Repito, es una de las cardiopatías más complejas con las que nos podemos encontrar los cirujanos de cardiopatías congénitas, y el pronóstico en general de estos pacientes no es el mejor. Siempre están sometiéndose a diferentes estudios, cateterismos, cuestiones que hacen que sea una patología muy mórbida, y los pacientes en definitiva terminan con estrechamiento de las reconstrucciones vasculares del árbol pulmonar que nosotros le vayamos haciendo. Todavía estamos en discusión y estamos esperando una determinación definitiva, porque lo tenemos que hablar demasiado con la familia, porque la familia tiene que estar al tanto de lo que nosotros vayamos a hacer con el paciente, y estamos en esa etapa. No es menor el dato que la paciente ya va a cumplir 2 años y estamos en un tiempo límite para poder hacer una cirugía de ese tipo. Pasado ese tiempo, el estrechamiento es mucho más acelerado y la paciente va a la desaturación aguda y no tenemos nada más para hacer en poco tiempo. Pero sí, la respuesta es sí, nos planteamos hacer un reclutamiento o una unifocalización de las arterias pulmonares, pero lo vemos demasiado dificultoso en este paciente en particular. Pero en general es una de las estrategias que solemos hacer. Buenísimo. Muchas gracias. No sé si me quedó... acá me quedó una pregunta que me había salteado. ¿Cuál es el método recomendado para la esterilización de los modelos 3D y en qué materiales se puede realizar? Bueno, acá voy a llamar a Matías Lencucci, que es el CEO de Mirai, que nos acompaña para que pueda responder esta pregunta. Bueno, Agustina, muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos los asistentes al curso y especialmente a los oradores, a Jesús, a Mariano, a Norberto. Me pone recontra contento escuchar las experiencias positivas que tuvieron con nosotros, y ojalá que podamos seguir teniendo y repitiendo las mismas experiencias y probando también cosas nuevas que, como habrán visto y como están viendo ahora muchos de los asistentes, es un mundo para descubrir de un montón de posibilidades. Y bueno, me gustaría enfocarme también en lo que decía un poco el doctor Orancic, de la importancia del trabajo en conjunto, ¿no?, entre la parte técnica y la parte médica, que según los casos no hay una solución ya armada previamente, y el desafío y la oportunidad está en compartir los conocimientos y la experiencia de la parte médica y la parte técnica para poder crear una planificación y una solución a medida del paciente, ¿no? Sobre todo para casos complejos como lo que estamos viendo. Y yendo a la pregunta, puntualmente, en nuestra experiencia el mejor método para esterilización es el plasma, ya que hay algunos materiales que tienen bajo punto de fusión, entonces métodos como por ejemplo el autoclave puede afectar las dimensiones del material por la temperatura, de la pieza por la temperatura, y otros métodos como por ejemplo el óxido de etileno, al ser un polímero poroso, puede provocar absorción de ese óxido de etileno que luego se va a liberar. Entonces el plasma es lo más seguro y lo más recomendable para este tipo de herramientas. ¿Y en qué materiales se puede realizar? Bueno, como también lo comentaban acá, hay una enorme variedad de materiales, dependiendo de la tecnología de impresión 3D que se use o el material que se necesite, ¿no? Cada caso. Nosotros puntualmente, por ejemplo, tenemos materiales rígidos, principalmente, que uno puede tener cada estructura anatómica en un color diferente, como este modelo cardíaco que les muestro aquí en la mano. Esto fue
para la evaluación de un trasplante cardíaco en la Fundación Favaloro. O también uno puede tener materiales flexibles, como este repuesto siliconado para el entrenamiento de coartación aórtica que mencionaba el doctor Norberto Berber en el Hospital Elizalde. Entonces, la verdad que nosotros lo que buscamos es intentar crear una solución a medida con el material necesario e ideal para cada una de las situaciones. Buenísimo. Muchas gracias. Última pregunta, que aprovecho, te la pregunto vos. Aparte de Toronto, si existe algún centro para educación en todos estos temas de tecnologías 3D y patologías complejas, bueno, reconstrucción, impresión 3D y para practicar técnicas con los residentes o fellows. Bueno, realmente SickKids en Toronto entiendo que es el centro de referencia y el más avanzado, tanto en el uso de impresión 3D en cirugía cardiovascular pediátrica, como en el uso de estas tecnologías para lo que son simulación. Sin embargo, como estamos viendo ahora, nosotros también tenemos bastante experiencia en el tema, y particularmente en el link que les acabo de mandar, que es la encuesta para obtener el certificado del curso, una de las preguntas es en relación al simulador de coartación aórtica, que hicimos la experiencia de simulación en el Hospital Elizalde y que ya está disponible para poder entrenar esa patología específica con la intención de continuar desarrollando otras patologías que sean necesarias por cirujanos cardiovasculares pediátricos en este caso, y por qué no, el día de mañana también cardiopatías congénitas o otro tipo de patologías cardiovasculares en el adulto. Así que un centro puntual no conozco, pero sí existe la posibilidad, y desde Mirai lo estamos trabajando, de tener soluciones para simular. Sin querer me habían silenciado, o se ve que estoy hablando mucho, no sé. Pero bueno, nosotros podemos proveer ese tipo de soluciones en el caso de que vos, Carlos, o tu centro lo necesiten. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por quedarse hasta acá y por los oradores que participarán en estas charlas. Dos cosas más. Primero, ahí les envío, Mati, la encuesta. Ahí, la vuelvo a enviar por las dudas. Son 2 minutos y nos sirven mucho para poder saber cómo qué les pareció todo el curso y cómo podríamos mejorar. Y por último, la invitación a las próximas clases que quedan del curso de Innovación en Cirugía, referidas a urología, HPV y tórax. Están todos invitados, y cualquier cosa que necesiten pueden contactarnos por nuestras redes o por nuestra página. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, y gracias especiales a Jesús, Mariano y Norberto que nos acompañaron hoy. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por participar.